Hola amigos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gustavo Hablos en el árbol de la vida. Vamos a continuar en el libro de Mormón. Esta vez vamos a hablar de Segundo Nefi, del capítulo 31 al 33. Nefi en estos capítulos, los cuales él pensó que sería de muchísima importancia a los que deseaban seguir a Jesucristo y guardar los convenios. Explicó la doctrina de Jesucristo y lo que debían hacer todos aquellos que deseaban seguirlo. Explicó del bautismo y del don del Espíritu Santo, y él sintió que muchos no sabían qué hacer después de aceptar el bautismo. Le dijo que debían orar mucho, deleitarse en las palabras de Cristo y seguir adelante hasta el fin. Esto es más o menos lo que encierra estos capítulos. Em, y vamos a pasar directamente a leer algunos versículos del capítulo 31. Em, Nefi comienza diciendo, y ahora, amado hermano mío, yo Nefi, ceso de profetizaros. Y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer, ni tampoco puedo escribir más que unas pocas de las palabras de mi hermano Jacob. O sea que él estaba viendo que ya el tiempo se le acercaba a él de partir, ya se encontraba viejo, y, y él quería grabar algunas cosas, eh, decir algunas cosas que sería de mucha importancia en estos últimos días. Por eso Nefi deseaba hacer esto y guardar un poco más que nosotros lo conocemos como el libro de Jacob. Y, y bueno, vamos a leer algunas partes más. Como ser vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Entonces, él quiere, en estas pocas palabras, el poco tiempo que a él le quedaba, explicar y expresar lo mejor que él podía acerca de la doctrina de Cristo. Y en estos tres capítulos él nos deja a nosotros un gran tesoro en que debemos seguir. Tiene mucha información, tiene muchas cosas para los hermanos que recién son bautizados, o para muchos que ya hemos sido bautizados hace mucho tiempo y todavía no podemos entender o comprender el por qué tantas cosas tenemos que hacer y por qué debemos hacerlo. Y él comienza en el versículo 3 diciendo, porque mi alma se deleita en la claridad. Y esto es lo que el capítulo 31, del versículo 4 al 13, él habla del bautismo y del Espíritu Santo, y el del 14 al 21, perseverar hasta el fin. Más o menos esto es lo que se encierra en este capítulo y nos ayuda mucho, especialmente a los que son miembros nuevos. Le ayudaría mucho este capítulo 31, porque así en brevemente, en muy corto, expresa la doctrina de Cristo. Porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos, para que entiendan. Todos somos sus hijos, por supuesto, Él sabe que hablamos diferentes idiomas. Y Él se comunica con cada uno de sus hijos en su propio idioma, y a su propia manera y a su propio tiempo. En el versículo 5, ahora bien, si el Cordero de Dios, y aquí comienza explicando
¿Por qué es la necesidad del bautismo? ¿Por qué todos tenemos que bautizar? Tal vez muchos se han preguntado cuál es el sentido del bautismo, por qué debemos hacerlo. Y aquí Nefi comienza explicando acerca de lo que hizo Jesucristo para que nosotros podamos entender un poquito mejor esta doctrina. Dice, ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados? Sí, en el agua. Y luego sigue hablando, como se dice aquí en el versículo 6, y él hace una pregunta. Dice, ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? En el 7 él dice, ¿no sabéis que era santo? Y lo que está queriendo hacer es que nosotros podamos comprender esta doctrina del bautismo. Si Jesucristo tuvo que ser bautizado, siendo que él era puro, limpio, todos saben que el bautismo es para limpiarnos de nuestros pecados, nos purifica, nos limpia del pecado. Entonces, él aquí lo que está diciendo es la razón por la cual todo ser humano debe bautizarse. Mas no obstante que era santo, él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. ¿Por qué Nefi dice estas tres cositas? Dice, él se humilla ante el Padre, se humilla, testifica al Padre que sería obediente. Estas tres cosas es muy interesante, es muy importante también para nosotros que nos hemos bautizado. Son tres cosas que son importantes para que nosotros podamos seguir en este camino. Tenemos que ser humildes, tenemos que testificar al Padre y que ser obediente a los mandamientos. Era necesario que Jesucristo hiciera. ¿Por qué? Porque teniendo un Dios inmortal, pero teniendo una madre mortal, por medio de la madre, Él obtuvo el cuerpo. Él quiere mostrarnos a nosotros que toda persona que nace en esta tierra, que obtenga un cuerpo mortal aquí en la tierra, debe bautizarse. Por eso Él dice, deja que se cumpla toda ley, deja que se cumpla todo lo que el Señor ha pedido. Esta es la forma que se estableció que debía hacerse. Deja que se cumpla toda justicia, dice, ¿no? Ahora vamos a pasar al versículo 9. Y además esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta, por la cual ellos deben entrar, habiéndole él puesto el ejemplo por delante. Este es todos sabemos lo angosto que es la senda a seguir a Jesucristo y la estrechez de la puerta, donde vamos a pasar uno por uno y él va a estar ahí a la puerta. Él no va a ser engañado, no va a ser burlado. Tenemos que pasar por esa puerta. Eh, Dice, vamos a pasar al versículo 11 y 12. En estos versículos podemos comprender el nivel de Nefi. Nefi podía diferenciar cuando el Padre le hablaba o cuando Jesucristo mismo le hablaba. Y aquí él nos dice, aquí podemos encontrar también en este capítulo muchas palabras que nuestro Padre Celestial dejó aquí. Se comunicó con Nefi de esta forma, porque siempre hemos escuchado a nuestro Padre Celestial que dice, este es mi Hijo amado, presentándolo a Jesucristo. Pero no hemos escuchado mucho acerca de él. Y aquí Nefi
él habla acerca de que el Padre mismo le habló y le hizo saber a él. Aquí Nefi escribió para que nosotros pudiéramos tener este tesoro de que el Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial, Él habló y nos dejó cosas que son de importancia para nuestra existencia aquí en la tierra. Y él comienza el versículo 11 diciendo, y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. O sea que el Padre mismo está pidiendo que todos debíamos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y acá hace la diferencia que conoce muy bien la voz de Dios y la forma que habla Jesucristo, los conoce muy bien. Y dice en el versículo 12, además vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Y esta forma que lo pone Nefi es muy bonito, es muy hermoso. La forma que comparte diciendo el Padre dijo esto, Jesucristo dijo esto, y es muy bello. Yo tengo aquí algo, el de Bernard hablo. Voy a tocar mucho de un discurso que él dio. em, a ver si aquí lo tengo, el de Bernard, de un discurso que dio en abril del 2006. Si lo pueden leer, hay mucha información para llegar a comprender bien acerca del bautismo, del Espíritu Santo y muchas otras hermosas cosas. Yo he sacado unas cuatro o cinco cosas de aquí que son muy interesantes, muy importantes, que nosotros pudiéramos verlo, recordar nuevamente y que usted tenga la oportunidad de ir y buscar y leerlo. Es muy, muy, muy hermoso. Hay mucha doctrina también ahí. Él dice, al bautizarnos, todos concertamos un convenio solemne con nuestro Padre Celestial. Un convenio es un acuerdo entre Dios y sus hijos sobre la tierra. Y es importante comprender que Dios determina las condiciones de todos los convenios del Evangelio. Ni ustedes ni yo decidimos la naturaleza ni los elementos de un convenio, sino que, al emplear nuestro albedrío moral, aceptamos los términos y los requisitos del convenio tal como nuestro Padre Celestial los ha establecido. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, especialmente aquellos que hemos pasado mucho, hace muchos años nos hemos bautizado, nos preguntamos acerca de estos convenios que hicimos. Casi mucho o mucho de nosotros eh, no recordamos perfectamente el día de nuestro bautismo. Yo no sé si ustedes se han hecho algunas preguntas, como yo una vez me estuve preguntando, eh, yo cuando me bauticé, por supuesto, no lo pongo como ejemplo porque sé que no es nada general, pero tal vez tiene algo, algunas cositas que tal vez ustedes mismos lo han pensado, lo han hecho. No tengo otro ejemplo, sino lo siento que voy a compartir esto personal, ¿no? Y yo estuve pensando que qué bueno sería para mí, ahora que entiendo y comprendo mejor la doctrina de Cristo, porque yo cuando me bauticé, yo acepté la iglesia. Cuando leí el libro Mormón, pude saber que era un libro sagrado. Esto me llevó a ver quién lo trajo, fue José Smith, y lo acepté a él como profeta. Con el poder y el don de Dios, él tradujo el libro Mormón. También acepté que él como profeta tenía las llaves para restaurar la iglesia de Jesucristo,
que hoy la conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo acepté completamente esto y me bauticé, pero no entendía bien el bautismo para qué era y por qué era. Yo pensé que era solamente una forma de mostrar que yo sé que esta es la iglesia y para pertenecer a ella me bauticé. Y de grande fui comprendiendo le- lo importante o la importancia de los convenios que yo hice ahí al bautizarme. No entendía correctamente bien. También podemos usarlo cuando entramos por primera vez al templo. Em, es como es todo nuevo, algo recién, no comprendemos bien todos los convenios que estamos haciendo. Pero sabemos que Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Y Él sabe también que nosotros no vamos a comprender todas las cosas, que tal vez vamos a seguir aprendiendo y obteniendo conocimiento después de esta vida. Vamos a seguir aprendiendo cosas que ahora no sabemos por qué. Y cuando ya estaba grande, no hace mucho tiempo, empecé a pensar acerca del el bautismo. Yo decía, me hubiera gustado tener la oportunidad de bautizarme de vuelta. No comprendía muchas cosas, pero ahora sí comprendo de que la Santa Cena nos da la oportunidad de renovar estos convenios. Y ahí aprendemos mejor y ya tenemos más conocimiento. Y cada vez que participamos de los sacramentos, estamos renovando los convenios que una vez hicimos al bautizarnos. Y esto fue que a mí me llevó a poder hablar con el obispo, el juez de Israel. Me levanté un domingo a la mañana, sentí un fuerte deseo de que debía ir y hablar con el obispo de cosas que yo al bautizarme, hubo cosas que yo no había nunca comentado, nunca había dicho. Yo sé que el Señor sabe todas estas cosas, pero quería estar más seguro acerca de esto. Y antes de llegar ese domingo y pedirle al obispo si tenía unos minutos para poder conversar, tomé en mis labios, perdón, tomé en mis manos un himnario y al abrirlo noté que le faltaban varias páginas. Vi que el libro era sagrado, vi que tenía canciones inspiradoras, muchas palabras hermosas, pero estaba incompleto. Y en ese momento yo me sentí igual que ese himnario. Había muchas cosas lindas, muchas cosas espirituales, muchas palabras hermosas, pero estaba incompleta. Me sentí igual que este libro. Cuando fui y pedí si tenía unos minutos el obispo, en ese momento eh, fue, fue una bendición porque él dijo que sí, tenía unos minutos para mí. eh, Le entregué el himnario y le hice ver esta analogía de este himnario incompleto con mi vida. Y ahí estuve hablando de muchas cosas, de mi pasado, cosas que yo no había entendido, cosas que habían pasado, y que el Espíritu, deje que el Espíritu me guiara, qué es lo que podía decir, qué podía hablar. Y conversamos, fue muy lindo. Eh, Salí de ahí con más paz, más tranquilidad, hasta puedo dormir mejor. Así que le aconsejo, si alguno de ustedes no puede dormir bien por alguna razón, hable con su obispo y deje que el Espíritu lo guíe para saber si hay algo que debe hablar o comunicar o contar. Es mejor hacerlo ahora que tenemos tiempo en esta vida, porque se nos va a hacer muy difícil después de esta vida. Y, vamos a seguir leyendo un poco más. Llegamos al versículo 13. Después de este versículo 13 que voy a leerle, tengo algo también
del mismo discurso del elder Bednar. Dice, por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuesto a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanza al Santo de Israel. En esto muchas veces yo me pongo a pensar referente a esto, dice, eh, con verdadera intención, sin acción hipócrita, sin engaño. em, Mario Romney, Mario G. Romney, que fue consejero de la primera presidencia en el tiempo del presidente Kimball, que fue en el tiempo que yo me bauticé, él dijo, hay personas que tratan de servir a Dios sin ofender al diablo. Y este es un pensamiento que me gustaría que todos pudiéramos pensar de esta forma. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo completamente a Dios? Eh, y esto es para que cada uno nos hagamos esta pregunta. ¿Estamos sirviendo sin hipocresía, sin engaño, con verdadera intención? Y para hablar de este versículo, tengo aquí lo que dijo Led Benner en ese mismo discurso. Él dice, las condiciones fundamentales del convenio en el que entramos en las aguas del bautismo son las siguientes. Testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que siempre los recordaríamos y que guardaríamos sus mandamientos. La bendición que se nos promete al honrar ese convenio es que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. En otras palabras, el bautismo por agua nos lleva a la oportunidad autorizada de tener la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. A veces nosotros mismos eh, no comprendemos también cuando lo recibimos el Espíritu Santo. Pensamos que era parte digamos, de la ceremonia para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo, porque recibimos un testimonio tal vez del libro de Mormón, o del profeta José Smith, o, o alguna forma de testimonio que llegó a nuestro corazón, pero no entendíamos bien acerca del don del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es real, hermano, es real. No es una cosa que actúa cuando nosotros lo necesitamos, es constante. La guía de Él es constante. Como ser le puedo dar, tengo muchos ejemplos, le daría uno, el más simple que puedo. Mi, mi trabajo, no uno, sino mi trabajo es manejar. Y había perdido la dirección cuando comencé a manejar. Perdí la dirección, no sabía para qué lado ir. Y en ese momento dije una oración en mi mente. Dije, Padre, ¿qué hago ahora? No recuerdo este camino, a dónde debo ir, no sé qué hacer, no conozco nada de lo que estoy viendo. En ese momento sentí, dobla a la izquierda. Vi la calle que estaba delante mío,
doblé a la izquierda y exactamente. Ese era el rumbo que debía tomar. Y este es un breve ejemplo que le puedo dar, pero el Espíritu Santo está constantemente con nosotros. ¿Y cómo podemos saber? Porque así como dijo Nefi, todo lo bueno viene de Dios. Ahí podemos saber que si viene de Dios, si viene del Espíritu Santo o no. No hay, no hay otra forma. Pero una de las cosas que quiero inculcarle en este momento, ponerle dentro de su corazón, o ponerle en su corazón y ustedes son los que van a ponerlo adentro del corazón, ¿no? Vamos a ver esta parte importante. Em, em, de que el Espíritu Santo es real. No lo podemos ver, lo podemos sentir, pero es constante en nuestra vida, en todo momento y constantemente Él está ayudando y guiándonos, inspirándonos a nosotros, lo que debemos hacer y decir. Em, Vamos a seguir leyendo. Voy a leer este versículo 14 y tengo otra parte más del de Berna de ese discurso. Dice, Mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo diciendo, después de haberos arrepentido de vuestro pecado y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y podéis hablar con nuevas lenguas, así con la lengua de ángeles. Si después de esto me negáis, mejor os habréis sido no haberme conocido. Es bastante serio esto. Cuando nosotros hacemos estos convenios, recibimos el bautismo del fuego, que es el Espíritu Santo, lo reconocemos que es el Espíritu Santo y después lo negamos, es muy serio en nosotros. Quiero compartir lo que el elder Bernard dijo de esto. Dice, la norma es clara. Si algo que pensemos, veamos, escuchemos o hagamos nos separa del Espíritu Santo, entonces debemos dejar de pensar, ver, escuchar o hacer eso. Lo que él está diciendo es si hay algo que estamos escuchando, mirando o participando y, y sentimos que el Espíritu Santo ya no está con nosotros, es porque debemos dejar de hacer eso. Y punto. Si estamos viendo una película, si estamos viendo una película y estamos con nuestros amigos o familiares y no nos sentimos bien, el Espíritu Santo nos hace sentir incómodo, nos hace sentir que no está bien, nos sentimos un poco turbado, en malestar, hay algo que no está bien, debemos dejar de hacer, porque si no le hacemos caso, la inspiración y la guía del Espíritu Santo va a ser cada vez menos, hasta perderla por completo. No importa que nuestros amigos se burlen, no importa que nuestros familiares se enojen, no importa que diga, no importa que haya perdido dinero, si ha pagado para ver una película y se encuentra de que esa película tiene algo que es malo. Muchas veces pensamos, oh, las películas son de 1 hora y media o 2 horas y tuvo solamente 10 segundos de algo malo. Lo mismo. Tenemos que salirnos, tenemos que irnos de ahí. También sirve como ejemplo para nuestros seres queridos, pero más importante es para nosotros mismos, que decimos al Espíritu Santo que vamos a escucharles, que vamos a seguir su inspiración.
y también le decimos a Dios que estamos dispuestos de obedecerle y cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Y continúa, él aquí dice, por ejemplo, si algo que supuestamente es para nuestra diversión nos aleja del Espíritu Santo, entonces esa clase de diversión no es para nosotros, puesto que el Espíritu no puede tolerar lo que es vulgar, grosero o inmodesto, y, por lo tanto, será obvio que esas cosas no son para nosotros, ya que alejamos al Espíritu del Señor al participar en actividades que sabemos que debemos rechazar. Entonces definitivamente sabremos que ese tipo de cosas no son para nosotros. Aún si nosotros estamos colaborando o sea una actividad de beneficio, no importa, debemos irnos. Em, Voy a apurar un poquito. em, Ahora voy a pasar directamente al versículo 19. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, dice el versículo 19, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Y esto es para todos, ¿no? Los que somos miembros de la iglesia. Después que nos hemos bautizado, recibimos el Espíritu Santo. eh, Esto es todo. En versículo 20 dice, por tanto, debéis seguir adelante, con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveraréis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y este es el consejo que Él nos está dando, qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de haber entrado al bautismo. Este versículo 20 nos explica de que debemos seguir adelante con esperanza, en amor por Dios, por todas las personas, seguir escuchando, seguir leyendo la palabra de Cristo y perseverar hasta el fin. Tengo algo aquí que dijo el- nuestro presidente Nelson en ese tiempo. Era Elder, fue una conferencia del año 2000, octubre del 2000, y hablando de este versículo dijo, deleitarse en la palabra significa más que solo probar. Deleitarse significa saborear. Nosotros saboreamos las escrituras al estudiarlas en un espíritu de agradable descubrimiento y de fiel obediencia. Cuando nos deleitamos en la palabra de Cristo, quedan grabadas en tablas de carne del corazón. Se convierte en parte integral de nuestra naturaleza. No solamente debemos leerla así simplemente, aunque si es lo único que podemos hacer, está bien. Si no tenemos tiempo y la tenemos que leer, por lo menos la leemos, pero no utilizar el tiempo solamente para cumplir con lo que yo me propuse hacer, sino que dedicarle tiempo. Cuando nosotros leemos las escrituras y empezamos a sentir deleite en la escritura, podemos ver que no solamente 5 versículos es suficiente, sino queremos leer todo el capítulo. Cuando sentimos que es un deleite, un capítulo es poco. Vamos a querer seguir leyendo más, hasta llegar al punto en que si el desayuno ya no es importante, la cena o el almuerzo no es importante en ese momento, es porque nos estamos deleitando, saboreando las escrituras. Y termina con en el versículo 21, dice, y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre
pueda salvarse en el reino de Dios. Ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Aquí explicó claramente, hermosamente, lo que es la doctrina de Cristo. Y ahora va a continuar en el versículo 33 para que podamos entender un poquito mejor lo que el versículo capítulo 32 referente a lo que es el Espíritu Santo. Em, Voy a leer el versículo 2, dice, ¿no os acordáis que os dije que después que hubieses recibido el Espíritu Santo podrías hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podréis hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? ¿Qué lengua hablan los ángeles? Habla por medio del Espíritu Santo. Es la forma que podemos saberlo. Ahí dice en el versículo 3, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos saber cuando nosotros estamos hablando, diciendo cosas por medio del Espíritu Santo, ¿por qué? Acá va a explicar el por qué. Dice, eh, en el 3, vamos a leer todo el 3 completo, dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en la palabra de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Cuando nosotros hablamos las palabras de Cristo, estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. O si en un discurso sentimos que debemos leer la palabra de Cristo, es porque el Espíritu Santo quiere que comunicar de esa forma. En el 4, por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis. Así que no sois llevado a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Debemos, si hay cosas que no entendemos, no comprendemos, debemos pedirlas, debemos llamar para que de esta forma el Espíritu Santo nos pueda ayudar. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la oración. La medio de oración nosotros podemos entender, debemos pedirlo por medio de la oración, que nos aclare el entendimiento. Una forma que yo he comprobado de que puedo entender mejor lo que nuestros líderes nos hablan, los discursos o las escrituras, puedo entenderla un poquito mejor. No todas, pero sí un poco mejor que antes, es porque el templo me ayuda muchísimo. Cuando voy al templo vengo con más luz, con más conocimiento, porque este es todo aquellos que han ido al templo, sabemos todos que llegamos hasta el frente del velo, dice que pueda tener más luz y conocimiento. Nosotros tenemos que pasar el velo para tener más luz y conocimiento. Y esta es la bendición que nos da el Señor. Y que después cuando volvemos a casa, llevamos esta luz, este conocimiento. Y esta luz que hace, nos aclara la escritura, nos ayuda a entender mejor lo que nuestros líderes nos están diciendo. Muchos, he escuchado muchos hermanos que antes del día de la conferencia van al templo. Y esto es, yo creo que es un buen ejemplo para todo. Van al templo porque traen esa luz del templo y pueden, al escuchar nuestros líderes hablar en las conferencias que se aproxima, llega dentro de poco, vamos a poder entender y comprender mejor qué nos está queriendo decir el Señor a nosotros. Bien, tengo aquí otro de leer del Berna, versículo 5, y lo vamos a leer. Dice, porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. El de Bernas nos habla acerca de esto y, y quiero que podamos prestarle atención. Bien, él comenta lo que sucedió al profeta Brigham Young.
Dice, en febrero de 1847, el profeta José Smith se le apareció a Brigham Young en un sueño o en una visión. El presidente Young le preguntó al profeta si él tenía algún mensaje para las autoridades generales. El profeta José le contestó, diga a la gente que sean humilde y fiel y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual les guiará con justicia. Que tengan cuidado, no se alejen de la voz apacible. Esta les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Lo pueden encontrar en Enseñanza de los Presidentes de Brigham Young. Y el Elder Berna dice, de todas las verdades que el profeta José pudo haberle enseñado a Brigham Young en esa sagrada ocasión, él hizo hincapié en la importancia de obtener y conservar el Espíritu del Señor. Y esto es lo que también nuestro profeta anterior y el profeta actual también volvió a recordar lo que dijo el presidente Nelson, que debemos de buscar y tener el Espíritu Santo, porque vamos a vivir tiempos muy difíciles, que solamente los que tienen el Espíritu Santo van a poder sobrellevar todas las dificultades y calamidades que se están apareciendo o formando en este tiempo. Eh, Solamente con la guía del Espíritu Santo vamos a poder pasar toda esta turbulencia y toda esta maldad que se ha desparramado en todo el mundo. Eh, Vamos a seguir. Tengo algo aquí del Elder Hells. Voy a leer el versículo 9 y, y el Elder y compartir algo que dijo el Elder Hells. Mas es aquí os digo, debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestra alma. Para Nefi fue muy importante recordar y dejar escrito para nosotros, para este tiempo, que debemos orar continuamente. Yo me acuerdo lo que dijo, lo escuché también hace poco, lo que dijo el Elder Holland. Él dijo, si están orando, oren más. Si están orando fuertemente, oren más fuerte todavía. Él nos insistió que debemos orar más y más cada vez. El Elder House, este no era. Ah, yo lo tengo. Sí, permítame un segundito. Um, Elder House, a ver si es este. No. A ver, acá estás. Lo había puesto en una forma incorrecta. El de Health, um, lo siento, pasando de una cosa a otra. Aquí está. Bien, vamos a compartir esto del de Health. Es muy importante, por eso me tomé el tiempo de buscarlo. Dice, qué gloriosa bendición, porque si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras, porque por medio de sus profetas recibimos sus palabras, de modo que Él nos enseñará
a medida que prestemos atención a la inspiración del Espíritu Santo. Él, un apóstol del Señor, dijo, si deseamos hablar con Dios, oremos. Si deseamos que Él nos hable, escudriñemos las Escrituras. Y esto es verdad, hermano. Yo tengo un testimonio de esto. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a pasar al capítulo 33. Em, Voy a leer el versículo 1 y 2. Dice, y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Qué hermoso sería poder escucharla a Nefi discursar o profetizar, porque él mismo dice, él era poderoso al hablar, pero él piensa que no es tan poderoso al escribir. Y yo puedo decir que sí, él es muy poderoso, lo que él escribió es poderoso, toca las pequeñas fibras del alma, las fibras más delicadas, más simples, más transparentes que pueda haber en el alma, él toca con sus escritos. Es muy hermoso lo que dice. Dice, porque cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Y esta es la parte que yo quería hablarle, cuando dice dejar en el corazón. Es muy interesante que dice lo lleva al corazón, pero no le dice lo introduce al corazón. ¿Y por qué no lo introduce al corazón? ¿Quién lo tiene que hacer? Somos nosotros. Una persona puede tener el Espíritu Santo, puede estar discursando por medio del Espíritu Santo, hablándonos por medio del Espíritu Santo, pero ¿quién somos nosotros que debemos permitir que el Espíritu Santo, esas palabras que el Espíritu Santo está comunicando, entre a nuestro corazón? ¿Y por qué no entra? Nefi dice, pero he aquí hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. O sea que si nosotros no permitimos que esto entre, de nada sirve que mismo Jesucristo estuviera hablándonos a nosotros. Tenemos que dejar que nuestro corazón sea más sensible al Espíritu Santo. ¿Cómo se endurece nuestro corazón? Nuestro presidente anterior, presidente Nelson, habló cómo dejar las cosas de este mundo. Todas las cosas de este mundo hace que nuestro corazón se endurezca, especialmente el orgullo. Es más rápidamente endurece el corazón. Y voy a leerle el versículo 5. Y tengo algo también del presidente Nelson que habló. Dice, y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Esto está diciendo acerca de las cosas que él escribió. Em, para entenderlo mejor esta parte, entonces voy a leerle el versículo 4. Dice, y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuade a hacer el bien. O sea que estas palabras que él escribió, que tenemos nosotros, que es el libro de Mormón, dice en el 5 y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Y ahí podemos saber claramente
Cuando las personas se enojan por lo que el libro de Mormón tiene escrito, sabemos qué o a quién pertenecen ellos. Y tengo aquí lo que dijo el Elder Nelson. Dice, fue en octubre del 2000. En ese tiempo él era apóstol todavía. Dice, en su jornada por esta vida, ustedes encuentran muchos obstáculos y cometen algunos errores. La guía de las escrituras les ayuda a reconocer el error y efectuar la corrección necesaria, lo cual les impide seguir en la dirección equivocada. Ustedes hacen un estudio cuidadoso del mapa de las escrituras y luego siguen adelante con el arrepentimiento y la restitución necesaria para hallarse en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Las escrituras son el mapa que necesitamos nosotros para recorrer esta vida. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Pasamos de a uno por uno y en la puerta está nuestro Salvador. Él no va a poder ser burlado. Nosotros aquí en la tierra podemos mentir, engañar, podemos ponerlo la piel de oveja. Aquí podemos reírnos, disfrutar y decir, todo esto yo lo he hecho con mi propia voluntad. Pero el día que tengamos que presentarnos frente al Señor, nos daremos cuenta que todas estas cosas que hemos hecho que pertenecen al mundo es solamente todo, no tiene sentido, son ilusiones, son cosas que no van a ayudarnos para nada el día que nos presentemos frente a nuestro Creador. Y vamos a terminarlo con la despedida de Nefi. En el capítulo 32 leíamos que del 1 al 6, entendimiento de las palabras de Cristo. Del 7 al 9 fue no buscan conocimiento, tampoco quieren orar. Y este 33, del 1 al 9, Nefi afirma la verdad de sus escritos. Y del día al 15, Nefi se despide. Y voy a leerle del 13 al 15 para terminar. Y dice, y ahora bien, amados hermanos míos, todo lo que soy de la casa de Israel y todos vosotros, nos está hablando a nosotros, oh extremo de la tierra, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo. Adiós, hasta que venga ese gran día. Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, o sea que la Biblia y el libro de Mormón, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, he aquí, me despido de vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrer día. Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Amén. Y ahí se despide Nefi en los versículos anteriores a estos versículos que leí. Habla algo muy bonito para todos nosotros. Dice que tenemos que seguir la palabra de Cristo, creer en Cristo. Ahí nos enseña todo lo que el hombre debe hacer, lo bueno. Y el libro de Mormón es esto. Nos enseña todo lo bueno que debemos hacer, cuál es el camino, a camino angosto, cómo debemos caminar en ese sendero. Y es por medio de Jesucristo, por medio también de la guía del Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos eh, dedicar más tiempo y, como podría decirle, em, por medio de la oración, como Nefi nos ayudó a entender,
y también por medio de las escrituras que Nevi lo dejó, sería muy importante que nosotros pudiéramos lograr tener esta luz, este conocimiento. El Espíritu Santo va a jugar un papel importantísimo y está jugando este papel muy importante entre los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y todos debemos prepararnos para ese tiempo, leyendo las escrituras y leyendo el libro Mormón, tomarnos el tiempo suficiente para dedicarle tiempo al libro Mormón. Esto es lo hermoso que nos dejó nuestro Padre Celestial para prepararnos nosotros en esta última dispensación. El libro Mormón es sagrado, yo tengo un testimonio de ellos y quiero compartir y dejar esto con ustedes. Hasta que nos veamos la próxima vez, vamos a continuar con el libro de Jacob. Hasta la próxima y si le gustó, denle me gusta y compártalo. Nos vemos la próxima.